Federación Pleiadiana Unida de Planetas, Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades, Equipo de Comunicación, mensaje de Srut Sharel de Temer, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades. Saludos hermanos en el alma, soy Sharel de Temer, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades. Les hemos hablado de nuevo sobre el despertar. También es momento de hablar del desarrollo espiritual, el cual aparece al despertar y se convierte en el camino de la conciencia. En Terra sabemos que existen muchas personas hablando sobre el desarrollo espiritual, espiritualidad y cómo ser una persona espiritual, lo que ha creado un gran número de formas de explicar y lograr el camino espiritual. No todas son verdaderas y se enfocan solo en ceremonias y rituales, algunos de los cuales no los identifican como tales. El verdadero camino espiritual es cuando se es un estudiante de sí mismo. Este camino comienza con el despertar mismo, el cual origina un cambio de comportamiento y de conducta. Observarse a sí mismo a través de la introspección, la reflexión y la meditación. Es un camino solitario que comienza con lo que llamamos el desierto del alma. Este es un tiempo en el cual se busca la soledad para estar consigo mismo. El camino espiritual transforma a la persona y al mismo tiempo su realidad. Lo primero que van a experimentar es encontrarse en una frecuencia diferente y vibrando más alto, por lo que es necesario desarrollar un pensamiento positivamente orientado y sentir desde el corazón, alineándose conscientemente con la creación y sus leyes. Así se entra en la conciencia del conocimiento de que toda la creación y cada universo es una red de conciencia que une todo en cada universo y a estos con la creación. Todas las formas de vida son parte de esta red de conciencia. Como resultado, vivir en paz es algo muy positivo, porque al estar todo unificado, cada una de sus partes es parte del todo. Si el todo resulta beneficiado, también sus partes. El camino espiritual es el camino del conocimiento y el descubrimiento de sí mismo, de encontrar la verdad en sí mismo, encontrando en la naturaleza a la creación, a sus leyes y el significado y propósito de la vida. También trata de conectarse con el corazón, de volverse más sensible, empático y consciente, lo que conduce a la comprensión. Y esta hace más sencillo hacer las decisiones difíciles y entender las experiencias que el despertar trae consigo. Van a encontrar retos y desafíos que ayudan a su crecimiento y expansión de la conciencia. Así, en la forma como perciban los mismos, observarán sus patrones de pensamiento y la polaridad de los mismos. Esto los ayuda a volverse conscientes de sus pensamientos, lo que también es parte del camino espiritual. Tengan en consideración que su realidad personal es resultado de la orientación de la polaridad hacia donde se encuentran enfocados. Ser conscientes sobre esto les mostrará la polaridad donde se encuentran, permitiéndoles reorientarse hacia lo positivo si su polaridad es negativa y reafirmarla si es positiva. ¿Cómo se transforma la persona al transitar el camino espiritual? Se transforma al entrar en un grado de conciencia donde la percepción sobre la vida, el universo y sobre sí mismo es completamente diferente, adquiriendo una comprensión más amplia y profunda de la existencia, lo que conduce a un entendimiento espiritual y a la autorrealización al conectarse con su esencia creacional y a su realidad espiritual. Esta conexión es la causa de la transformación, otorgando un nuevo sentido de la existencia. Así la conciencia se expande, abriendo el entendimiento a otras posibilidades y a una verdad más extensa y menos limitada. El camino espiritual es un viaje hacia adentro de ustedes mismos, un camino que conduce a un mayor entendimiento sobre ustedes mismos. Esto los lleva al conocimiento transformador y a la autoconciencia. Como consecuencia, adquieren la autorresponsabilidad sobre ustedes mismos. Finalmente, descubrirán que son semillas de vida esparcidas por la fuente en su vasta creación, semillas que han comenzado a germinar en la tierra de la materia y en la oscuridad de la ignorancia. La creación es un jardín de dimensiones inimaginables y ustedes son parte de él,
como lo somos nosotros, sus hermanos estelares. Tu hermana en el alma, Sharel Temeri Pleyaden, del Consejo de los Pueblos de Pléyades.